En este video aprenderemos qué es la presión, cuáles son las diferentes referencias de presión que existen y veremos cuál es el principio de funcionamiento de los sensores de presión. Hola controleros y controleras, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomáticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de instrumentación. En este video vamos a hablar un poco sobre los medidores de presión. Antes que nada, si no has tenido la oportunidad de ver todo nuestro curso de instrumentación, pues mira, aquí está saliendo una tarjeta, simplemente le das clic a esa tarjeta y vas a poder ver todos los videos de instrumentación que tenemos en el canal. Así que vamos a ver cómo funcionan los medidores de presión. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno amigos, entonces aquí vamos a ver sobre los medidores de presión. Vamos a entender un poco sobre estos instrumentos tan importantes que nos permiten tener un control de calidad en nuestros procesos industriales. Antes de comenzar entonces con la clase del día de hoy, pues tenemos que entender qué es la presión. La presión es simplemente una variable que es caracterizada como la fuerza que se ejerce sobre un objeto perpendicularmente por unidad de área. Entonces, si definimos la P como presión, F como fuerza y A como área, lo que nos dice la definición es que si tenemos un objeto cualquiera que posee un área, si a ese objeto le aplicamos una fuerza perpendicular, lo que estamos haciendo es aplicar una presión. Entonces, simplemente la presión es esa fuerza que aplicamos sobre unidad de área. La presión entonces está bastante involucrada en diversos procesos industriales e incluso también en procesos caseros, como por ejemplo una olla a presión con la cual hacemos nuestros alimentos. La medición y el control de la presión sirven para atender alguno o varios de los siguientes objetivos. Vamos a ver 4 objetivos. Primero, para proteger nuestros equipos, para proteger nuestro personal, la medición de otra variable por inferencia. Vamos a ver que con presión podemos obtener la medición de otro tipo de variables. Y por último, simplemente para hacer el control del proceso para la obtención de un producto dentro de las especificaciones requeridas. Sin embargo, los criterios para seleccionar qué tipo de medidor necesitamos colocar en nuestro proyecto pues debe llevar en consideración primero los aspectos económicos, cuánto me vale a mí ese sensor, cuánto me vale instalarlo, y segundo pues los aspectos técnicos, que realmente ese sensor sirva o tenga la capacidad de medir lo que yo estoy necesitando en mi proceso. Una vez hemos entendido el concepto de presión, es importante también entender que aquí en nuestro entorno existen diferentes presiones. Veamos y conozcamos cuáles son las presiones con las que nos podemos encontrar. Por ejemplo, la presión que se ejerce en una columna de líquido la vamos a conocer como presión hidroestática, y esta se caracteriza por la altura del líquido en pulgadas o en milímetros de agua. Entonces, si tenemos una columna de líquido, en este caso supongamos que esta columna pues está llena de agua, si medimos la presión al fondo de esta columna, pues esa presión estará ejercida por toda esta columna líquida que se encuentra en este recipiente. Eso entonces lo conoceremos como presión hidroestática. Por otro lado, también existe la presión ejercida por los gases, y la mejor forma de entender cómo es la presión ejercida sobre los gases es simplemente la presión que se ejerce el gas sobre el recipiente que lo contiene. Entonces, si dentro de un tanque tenemos un gas, ese gas va a ejercer una fuerza contra las paredes de ese tanque, y eso lo conoceremos como la presión de un gas. Oye, ¿te está pareciendo interesante este video? Si es así, ¿por qué no te suscribes al canal para que sigas aprendiendo más sobre instrumentación, sobre teoría de control, sobre programación de sistemas embebidos como PIC y Arduino, programación en MATLAB y mucho más? Es solo darle clic en suscribir. Es importante entender que existen diferentes referencias de presión, y basados en estas referencias que tenemos, pues nuestros instrumentos nos darán la medida adecuada sobre la presión que queramos medir. Para empezar a entender los tipos de referencia, pues vamos a ver esta escala, donde en la parte inferior pues vemos que tenemos el cero absoluto. El cero absoluto nos indicaría una especie de
presión teórica, donde no existiría nada de presión, y es por eso que recibe el nombre de cero absoluto. A través de esta referencia del cero absoluto es que aparece la primera presión, que es una presión teórica conocida como la presión absoluta. Vemos que su base es obviamente el cero absoluto, o sea que no existen presiones negativas porque es absoluta, y a través de esa presión pues vamos a crear o obtener esa presión absoluta. Sin embargo, como nosotros estamos en el planeta Tierra posee diferentes gases como oxígeno, nitrógeno, carbono, entre otros. Y esos gases, aunque ustedes no lo crean, pues generan un tipo de presión sobre nuestras cabezas. Esa presión la conoceremos como la presión atmosférica. Dicha presión atmosférica puede ser los 14,7 psi o simplemente una atmósfera. Esa es la presión que se ejerce sobre nuestras cabezas, todos esos gases que están dentro de la capa terrestre, obviamente a nivel del mar, bajo unas condiciones controladas. Entonces, como nosotros sabemos que la Tierra con sus gases nos está ejerciendo ese tipo de presión conocida como la presión atmosférica, nosotros vamos a poder medir dicha presión con un instrumento que se llama el barómetro. Es por eso que la presión atmosférica también es conocida como presión barométrica, y este es el instrumento que nos permite medirla. A partir entonces de esta presión atmosférica o presión barométrica, pues se establece que esa será la referencia de los instrumentos de medición de presión. Entonces todo instrumento de medición tomará como base dicha presión atmosférica. Si medimos una presión por encima de dicha referencia, veremos que este será nuestro cero de referencia. Si la presión está por encima, la vamos a conocer como una presión relativa. En este caso será una presión manométrica, la cual será medida por un instrumento conocido como el manómetro. Quiere decir que si estamos leyendo aquí 0 P6 en este manómetro, en realidad pues él estaría midiendo pues los 14,7 P6 que genera la presión atmosférica, o simplemente una atmósfera, y por encima obviamente de esos 0 P6 pues se adiciona el restante de presión manométrica que estemos midiendo en ese caso. Pero también existen presiones por debajo de la presión atmosférica, que será entonces una presión al vacío, y los instrumentos encargados de medir este tipo de presión los conoceremos como vacuómetros, que también obviamente pues se encargan de medir esta otra presión relativa, que en este caso será por debajo del cero de referencia, que corresponde a nuestra presión atmosférica. Entonces básicamente estas son las presiones que tenemos en nuestro entorno, y prácticamente los instrumentos de medición pues basan su medida en estas presiones relativas, que serán la presión manométrica y la presión al vacío, y todo como base dado por la presión atmosférica que se mide a través de nuestro barómetro. Los medidores de presión. Las técnicas más simples para realizar la medición de presión es a través de medidores mecánicos, tales como el manómetro o tubo de Bourdon. Sin embargo, existen otros principios utilizados para la realización de medición de presión, como los piezoeléctricos, inductivos, capacitivos, resistivos. Vamos a entender entonces poco a poco cómo funcionan este tipo de sensores y cuál es el principio de funcionamiento de ellos. A nivel industrial existen diferentes tipos de sensores, pero sin embargo estos sensores los podemos clasificar en tres principios fundamentales. Vamos a ver cuáles son. La primera categoría lo podríamos definir como aquellos sensores que basan su funcionamiento en una columna líquida, que son sensores que no van a poseer ninguna señal eléctrica y que únicamente pues nos van a dar la medida de presión de forma local. Es decir, que nosotros tenemos que estar ahí al frente del proceso de manera física para poder interpretar y leer las mediciones. Un ejemplo típico de estos sensores son el manómetro de tubo en U, el manómetro de tubo inclinado, el manómetro de toro pendular o el manómetro de campana. No obstante, tenemos otro tipo de medidores de presión que tienen su principio de funcionamiento en los elementos elásticos. Este tipo de sensores se basan entonces en la alteración física de un material elástico cuando dicho material se somete a una presión. Y nuevamente, al igual que los sensores de columna líquida, estos no tienen señales eléctricas y son únicamente utilizados también para realizar mediciones locales. Es decir, que tengo que desplazarme hasta el proceso para poder leer el instrumento y saber cuánto es la presión que tiene mi proceso. Ejemplos de los elementos elásticos tenemos el manómetro o el tubo de Bourdon. Y por último, el tercer tipo son aquellos medidores especiales, que estos medidores especiales entonces sí generan señales eléctricas y permiten su conexión con transmisores industriales. Entonces yo puedo ya tener una lectura remota de la presión
que se está generando en mi proceso. Ejemplos típicos de estos medidores especiales tenemos los piezoeléctricos, los inductivos, los capacitivos o los resistivos. Perfecto, controleros y controleras, llegamos entonces al final de este primer video de medidores de presión, donde aprendimos sobre qué era la presión, cuáles presiones existen y cuáles son los principios fundamentales en los que se basan todos esos medidores que acabamos de ver. Si les está gustando este tipo de videos sobre instrumentación, pues déjenmelo saber en la casilla de los comentarios. Si todavía no te has suscrito al canal, pues ¿qué estás esperando para hacerlo? Si te ha gustado, pues darle me gusta. Si no te ha gustado, pues dale no me gusta. Y nos vemos entonces en la siguiente clase. Que estén muy bien, hasta luego. Puedes seguirme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones y no te olvides de ver el siguiente video.